Muy buenas noches. Vamos a iniciar con la sesión número 6 del curso de elaboración y presentación de EPS. Solo quisiera saber si primero me escucha y segundo si se ve la presentación, aunque la presentación todavía no está corriendo, ahorita sí empezó a correr. No sé si me escucho y se ve. El día de hoy, pues nosotros vamos a estar abordando propiamente lo que es el apartado de redacción de la presentación de trabajos académicos. Hoy vamos a llevar así un curso intensivo, propiamente una clase intensiva de cómo se presentan, cómo se debe de escribir o cómo se debe de saber defender propiamente los trabajos académicos que ustedes van a presentar a lo largo propiamente de, ya sea de su EPS o su tesis o cualquier tipo de trabajo que les pidan en la universidad. El redactar propiamente significa que vamos a poner por escrito algún tipo de conocimiento, algún tipo de concepto o algún tipo de idea o acontecimiento, o también en algunos casos pensamientos o descripciones con la finalidad de comunicarlo a otras personas. Pero ese es el problema, que a veces el estudiante pues no tiene propiamente ese proceso de cómo transmitir esas ideas, cómo transmitir esos conceptos, esos hechos, esas situaciones que se presentan propiamente, o cómo poder presentar su trabajo de investigación en ese sentido. Todos en algún momento admiramos a algún deportista, admiramos a algún artista, admiramos a alguna persona que para nosotros tiene lo que se conoce como un don, tiene una característica de que sabe dibujar, sabe pintar, sabe cantar, algo o que sabe jugar determinado deporte, pues en ese sentido. Entonces nosotros admiramos a esa persona. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Las ideas vienen, las ideas propiamente de qué es lo que nosotros queremos hacer en nuestra vida, pues nosotros desde que somos niños o ya estamos adolescentes queremos transmitirlas. Es verdad que propiamente cuando nosotros admiramos, por ejemplo, a un pianista, admiramos ese hecho de que toca el instrumento y se ve fácil propiamente, se ve ese proceso de hacerlo, de tocar ese piano, tocar esa guitarra o agarrar un instrumento de dibujo y hacer rápidamente algo a mano alzada o dibujar algo que para nosotros tal vez nos llevará hasta días hacerlo, pero él lo hace en menos de un minuto, por decirlo de una manera. Entonces nosotros nos quedamos admirados. Pero esa capacidad o ese asombro que nosotros tenemos hacia esa persona propiamente es también un proceso de conocimiento que él o ella ha sufrido propiamente o ha tenido a lo largo propiamente de su preparación. Y lo mismo nos va a suceder a nosotros, en este caso, en el área de la investigación. Hay un gran problema por parte de los asesores. A veces el estudiante, uno como asesor detecta que el estudiante sí sabe, que el estudiante está bien preparado y que va a hacer algún tipo de trabajo de investigación que va a llamar la atención, que va a ser un aporte propiamente para la sociedad. Entonces, a través de ese tipo de aporte, a través de ese tipo de información, uno detecta que esta persona está debidamente preparada o que esta persona está debidamente lista para ser ese nuevo profesional. Pero existe un problema, y a veces esta misma persona o este estudiante no cree en él. Este estudiante o esta persona tiene miedo, tiene pánico de poder presentarse, en este caso, ante una comunidad científica. El asesor o la persona que lo está evaluando sabe que él es una persona capacitada y trata de motivarlo, trata de incentivarlo a que él o ella presente ese tipo de información, presente ese tipo de trabajo. Se sabe que es un trabajo de calidad, se sabe que es una persona sumamente preparada, es una persona que está con amplios conocimientos propiamente en ese sentido, pero es la persona la que no cree en él.
en ese sentido. Entonces esta persona va a empezar a decir, es que no sé si va a estar bien esto, es que no sé si se van a reír de mí, es que no sé si estoy escribiendo bien o estoy hablando. No, sencillamente hay que romper ese miedo, hay que romper propiamente ese tipo de temor. Y eso es propiamente también uno de los grandes errores a la hora de presentar o a la hora de defender propiamente un trabajo académico. Puede ser que el EPS que ustedes presenten sea un EPS excelente, con amplios conocimientos, han cumplido todos los procedimientos que la facultad y que su asesor y que su jefe les ha solicitado, pero ustedes tienen el miedo de hacer dos cosas. Eso sucede mucho todo con algunos, no todos, pero en algunos casos. Tienen el miedo primero a escribir. No estamos acostumbrados a redactar, en este caso escribiendo las ideas. Transmitir en este caso de lo abstracto que está en nuestro cerebro, de lo abstracto, de todas esas experiencias, anécdotas e historias que pasamos a lo largo de nuestros 3, 6, 9 o 10 meses que nos llevó a hacer nuestro EPS o antes propiamente, que cuando tenemos que escribirlo no sabemos. Sabemos el conocimiento, pero no tenemos el valor de hacerlo. Entonces, en muchos casos, por desgracia, lamentablemente, se pierden muchos EPS, porque la gente no tiene ese miedo, pero tiene ese miedo a hacer propiamente ese tipo de trabajo. Y cuando hacen el trabajo escrito, luego se les presenta otro problema. No tienen valor o no saben cómo argumentarlo oralmente. Ese es el punto. Ese punto de poder presentar ese reporte escrito, en ese sentido. Pasar propiamente, volvemos de lo abstracto a lo escrito y ahora de lo escrito al oral. Y es donde la gente se empieza a asustar y la gente empieza a causar algún tipo de miedo porque consideran que ese tipo de evaluación o ese tipo de trabajos que nos van a estar haciendo o preguntas que nos vayan a hacer puede ocasionar que indiquen que nuestro trabajo o nuestro EPS o nuestra tesis estuvo mal. No, eso no va a suceder propiamente en ese sentido. Lo que se trata es de que ustedes creen en ustedes mismos. Eso es algo que siempre nos han recalcado en la universidad. Si usted no cree en usted mismo, nadie lo va a creer en ese sentido. No tenga miedo, no tenga temor propiamente a presentar, a transcribir sus ideas. De esas ideas abstractas que usted tiene, pasarlos a algo escrito y luego pasarlo a algo oral. Eso es lo que usted tiene que hacer propiamente. Y eso es lo que vamos a tratar de ver en el día de hoy propiamente, de cómo presentar o cómo poder presentar un tipo de trabajo propiamente tanto escrito como oral. Porque el beneficiado es usted propiamente en ese sentido. No es otra persona. No va a haber una persona que lo venga a decir, mira, vamos a hacer este trabajo de esta forma, vamos a hacer este trabajo de otra forma. Porque, como lo hemos visto tanto en el curso de tesis o lo hemos visto en otras partes del curso de EPS, a veces entran los famosos celos o roces profesionales. Entonces, existe una infinidad, además de la falta de confianza por parte del estudiante, pues también existe una serie de problemas que los vamos a ver propiamente en esta clase, que son problemas comunes a la hora de redactar, en este caso, un EPS o llámese tesis o monografía o cualquier tipo de trabajo que usted quiera hacer. Muchos estudiantes no quieren o no saben propiamente, la primera característica que vamos a ver es que muchos estudiantes no quieren o no saben redactar propiamente, porque lamentablemente pues la universidad, o en este caso la facultad, no nos prepara. Llegamos a las aulas universitarias, el catedrático viene, escribe, como ustedes ven ahí en el GIF, en el pizarrón, y sobre eso propiamente empieza a hablar propiamente. Pero cuando deja algún tipo de investigación o se deja algún tipo de trabajo, sencillamente dice, recopilen, vayan a buscar datos propiamente. Y eso lamentablemente viene desde básico y viene de diversificado. Y ahora más con el problema del uso de Internet, propiamente, que hacemos ese proceso de copiar, pegar, imprimir en ese sentido. Entonces, ese es un primer problema, que no nos preparan en ese sentido. Pero también otro problema en ese sentido, que muchos alumnos muestran serias deficiencias en aspectos de ortografía, propiamente. Aún estando a estas alturas, ya estando a punto de cerrar Pensum o haber ya cerrado Pensum propiamente, muchas personas
tienen errores ortográficos y tienen errores ortográficos también a la hora de hablar. En ese sentido, a veces repetimos mucho las palabras o no sabemos expresar bien las palabras. Tenemos una especie de dislexia propiamente a la hora de querer hablar. Y eso todo lo tenemos, todos. Si ustedes se pudieran grabar o alguien les dijera a ustedes cuáles son sus deficiencias a la hora de hablar, ustedes se darían cuenta propiamente de eso. Pero también tenemos problemas a la hora de escribir, en ese sentido, la falta de ortografía o el proceso, como no hemos practicado, porque eso es parte del proceso de la redacción, practicar propiamente en ese campo, pues repetimos y repetimos las palabras, repetimos y repetimos propiamente lo que ya hemos planteado o lo que ya hemos escrito en ese sentido. Pero ese no es tanto un problema, cualquiera diría que es un problema de básico, de diversificado o problemas universitarios en los primeros semestres. No, como acabo de decirlo, estos errores se dan mucho ya con alumnos o personas que ya estén a punto de cerrar en una licenciatura. Pero tampoco hay que olvidar a los de maestría y aún a los de doctorado. Tenemos ciertos errores, tenemos ciertas deficiencias y eso es propiamente ocasionado por el mismo entorno social, propiamente. Porque a veces el estudiante, o en este caso el profesional, no le gusta o no quiere aprender de sus errores. Cree que porque ya me gradué de licenciatura o ya saqué una maestría, pues estoy experto o soy la persona más adecuada propiamente para poder dar hasta una clase en ese sentido. Es donde a veces ustedes se dan cuenta con muchos catedráticos que no tienen el apartado propiamente, tal vez tienen los conocimientos, se sabe que este catedrático sabe, pero no tiene un procedimiento metodológico, no tiene un procedimiento pedagógico para enseñar. Entonces, ahí tenemos un gran problema. O a veces, como sucede en la gran mayoría, pues sabemos que este catedrático no sabe nada propiamente. Fue contratado por ciertas influencias dentro de la facultad y pues él es el encargado de dar el curso y allá si aprendemos o no aprendemos en ese sentido. Entonces, tiene que ver mucho también la experiencia. Eso es un tercer elemento. La práctica, experiencia y práctica. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del conocimiento empírico y del conocimiento propiamente vulgar en ese sentido? Aquí es lo mismo. Requiere práctica, requiere ese proceso de estar repitiendo y repitiendo y repitiendo las cosas. Si tengo que hacerlo varias veces, pues lo voy a hacer varias veces, porque el beneficiado voy a ser yo. Y es aquí donde va un tip para ustedes propiamente en esta situación. Actualmente, dentro del campo de las ciencias sociales o en el campo de las ciencias fácticas, propiamente en ese sentido, se tiene más ventaja aquella persona que sabe redactar, aquella persona que sabe escribir y que sabe hablar ante los demás propiamente. Porque cualquiera hace el proceso de copiar, pegar, imprimir. Eso cualquiera lo hace. Ahí no está propiamente las oportunidades laborales. Las oportunidades laborales están propiamente en que usted sepa cómo presentar ese tipo de material. Sepa cómo, de alguna forma, plantear las ideas o las estrategias que usted tiene respecto a su trabajo de investigación. Entonces, donde usted va a encontrar mayores oportunidades, tanto en el campo de la investigación como en el campo del trabajo, pues dependerá propiamente ya de su profesión en ese sentido, es lo siguiente. Que ustedes tengan propiamente una claridad en la redacción. Sepan redactar y tengan una buena hilación de ideas. ¿Qué significa eso? Sepan transmitir la información. Sepan compartir los datos. Y algo muy importante, algo que deben ustedes de tomar en cuenta a la hora de hacer ese proceso, propiamente. Sepan propiamente, alguien de ustedes tiene el micrófono encendido, disculpen, voy a ver quién tiene el micrófono encendido. Entonces, eso es de lo que se trata propiamente, de que ustedes en ese campo propiamente aprendan o sepan de alguna forma transmitir esas ideas, sepan de alguna forma poder presentar ese tipo de material a las personas. Pero a veces sucede lo siguiente. A veces sucede propiamente el apartado de que tenemos tanta información, tenemos tantos datos de dónde sacar propiamente esa información que estamos haciendo,
que repetimos. Tenemos redundancia excesiva en los textos propiamente. Tenemos ese tipo de estar repitiendo y repitiendo los datos propiamente. Porque no queremos de alguna forma o consideramos que mientras más extenso sea nuestro trabajo, va a ser de mejor calidad en ese sentido. No necesariamente, a veces hay muy buenos trabajos que pueden ser trabajos de 2, 3 hojas y están más completos que un trabajo de 300, 400 páginas, pues en ese sentido. Ahí no importa propiamente, como se dice, la cantidad de páginas, sino la calidad del trabajo que se está haciendo pues, en ese sentido. Otra característica que debemos tener es el uso excesivo del lenguaje. A veces no hablamos como ese profesional, no hablamos propiamente como ese futuro abogado, ese futuro profesional que queremos ser en ese sentido, en ese apartado. Queremos todavía seguir manejando un lenguaje de personas de básico, de diversificado. Solo permítame un momentito, es que no sé quién tiene encendido su micrófono, permítame un momentito. Voy a ver, me va a salir un momentito aquí porque alguien tiene encendido su micrófono. En ese sentido, permítame un momentito mientras... es que no me permite dar la clase. Por favor, ¿quién tiene el micrófono encendido? Ahorita voy a cerrar el micrófono. Perdón por la interrupción. Voy a ver. Ya despierto. Vamos a ver. Ahí. Bueno, ahí ya solucionamos el problema. Bueno, entonces, como indicaba, ¿no? En ese sentido, propiamente, al hacer el proceso de presentación de los datos, repetimos o utilizamos un lenguaje fuera de lugar, propiamente. Un lenguaje que no va adecuado a nuestra profesión. Y es a veces donde se detecta que esta persona no tiene confianza en su profesión o no tiene confianza propiamente en lo que quiere enseñar, en ese sentido, y es ahí donde propiamente tiene ese gran dilema o tiene ese gran problema a la hora de presentar ese tipo de datos. Pero también existe otro tipo de problemas a la hora de poder presentar. Es propiamente, en este caso, que tiene tanto conocimiento, tiene tanta sabiduría esta persona, propiamente, que a veces el mismo estudiante sabe más que el asesor. Y a veces al asesor le entran esos celos profesionales. Al asesor le entra esa característica de propiamente de no creer o no aceptar que hay una persona que sepa más que uno propiamente. Entonces el asesor, ¿qué es lo que hace? Condiciona al estudiante a utilizar un tipo de expresión o un tipo de lenguaje para que siga sobresaliendo el asesor en ese sentido. Entonces, esta persona trae muy buenos conocimientos, trae muy buenas ideas, muy buenos aportes en su EPS, pero el mismo asesor como que lo desmotiva, como que el mismo asesor le baja el ánimo a la persona. Entonces la persona dice, ¿para qué me voy a esforzar tanto? Que mi asesor no quiere que yo hable de esa forma, no quiere que yo escriba de tal forma, entonces lo voy a hacer de una manera más sencilla propiamente. Y es ahí donde a veces resulta que se trae un buen EPS, pero cuando ya se va a presentar en la universidad es un EPS común y corriente, porque el mismo asesor ha fomentado o ha desmotivado propiamente al estudiante al hacer ese proceso de no cumplir propiamente o de que el estudiante no sepa transmitir o no sepa comunicar ese tipo de información. Dentro de las características que se tiene propiamente a la hora de
redactar cualquier tipo de trabajo académico, en este caso, llámese EPS propiamente, surge lo siguiente. A la hora de plasmar las ideas, llámese en este caso EPS o llámese tesis propiamente, el estudiante propiamente le va a dar un estilo personal, un estilo que lo va a saber distinguir del resto de las personas en ese sentido. Va a ser una característica que todos tenemos. Todos sabemos escribir, todos sabemos obviamente plantear este tipo de material, plantear ese tipo de documentación a la hora de hacer ese proceso. Pero lamentablemente no sucede que la idea que nosotros queremos de darle propiamente, la idea que nosotros queremos transmitir, no es la correcta. Me permite un momentito, que estoy teniendo un problema aquí. No, solo me va a salir un momentito, permítame. Bueno, ahorita voy a regresar nuevamente. Vamos a ver, tuve un problema aquí con la presentación. Solo necesito saber que alguien me diga si se ve la presentación. Alguien ahí por el chat o por el micrófono, solo si me digan si se ve la presentación. Se ve ahorita donde dice errores de redacción y características. Alguien ahí que me lo plantee, ya sea por el chat o por el micrófono. No sé. Se está... Sí, se mira. Ah, bueno. Gracias, Eduardo. Ahora sí ya puedo continuar entonces con... bueno. Entonces, las características que tiene cada persona es propiamente esas características o ese estilo personal. Aquí pueden haber 4 o 5 personas que estén haciendo el mismo EPS en ese sentido, pero cada quien le va a dar ese enfoque, cada quien le va a dar propiamente un estilo y una característica propia en ese sentido, aunque sea el mismo tema o sea el mismo problema de investigación. Pero lo que tiene que ver mucho es también la redacción, la forma en que el investigador, en este caso, el que va a realizar el EPS, presente esos hallazgos o presente propiamente esa información que se está manejando en ese sentido. Y es aquí donde tiene que ver mucho la calidad a la hora de transmitir los datos, la calidad a la hora de saber exponer. Repito, yo puedo tener un muy buen EPS escrito, pero cuando lo presento oral, no transmito la misma calidad, no transmito ese mismo proceso de investigación que estoy haciendo. O puede ser al revés, que tenga un trabajo escrito normal, regular en ese sentido, pero a la forma de hablar, a la forma de saber defender ese trabajo, resulta que se vuelve un trabajo excelente, se vuelve un trabajo fuera de lo natural, por decirlo de alguna forma. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y esto todos sabemos que habemos 2 tipos de personas. Hay algunas personas que son muy buenas para escribir, pero malas para hablar, en ese sentido. Y hay personas que son muy buenas para hablar, pero malas para escribir. Se trata de que haya un punto de equilibrio en ese sentido, a la hora de transmitir o a la hora de poder escribir o hablar propiamente ese tipo de presentación que se está haciendo. Entonces, en esto tiene que ver mucho las características propiamente de la persona o las características de quién me está ayudando o quién me está supervisando. Aquí tiene que ver mucho el asesor. Ojo, en esto tiene que ver mucho el asesor en ese sentido. Propiamente a la forma en cómo él o ella propiamente me va a solicitar el tipo de trabajo. Pero aquí sucede algo. Este asesor, a la hora de pedirme el tipo de trabajo y a la hora de pedirme cómo lo voy a presentar, como dijimos anteriormente, puede repercutir positiva y negativamente en el estudiante propiamente. Esta persona, si es un buen asesor, pues va a sacarnos el jugo y va a pulirnos a nosotros propiamente, nos va a preparar bien. O puede ser al contrario, que esta persona propiamente detecta fallos en ustedes propiamente. Ah, no, esta persona va a sobresalir mejor que yo. Entonces va a ocasionar que presentemos o que él nos motive a presentar un trabajo que no reúna propiamente las características que se esperaba. Pues. O sea, aquí tiene que ver mucho propiamente
ese asesor, ese rol que él o ella desempeñe en el proceso de redacción. ¿Cuáles son las características a la hora de redactar tanto un trabajo escrito como un trabajo oral? Obviamente, tienen que ver dos, características de fondo y características de forma. Vamos a ver de cada una de ellas. Las características de fondo son las siguientes, en donde nosotros vamos a utilizar, en este caso, propiamente, las características de cómo la facultad o cómo nuestro asesor nos pide o nos pone las reglas propiamente de cómo debemos de presentar el trabajo escrito. En este caso, esas características de forma se refiere propiamente a saber presentar los aspectos relevantes de la investigación. O sea, el asesor nos va a estar indicando cómo debemos de presentar ese trabajo, cuál es lo más importante. Él nos va a resaltar o él nos va a indicar propiamente qué es lo que nosotros debemos de darle mayor importancia en ese sentido. También nos va a resaltar o nos va a pulir propiamente en el uso de la terminología o en el uso de los conceptos, para ser más exactos propiamente, para tener una mayor claridad, para ser más específicos, propiamente basados al campo de estudio que nosotros estamos desarrollando o que nosotros pretendemos, en este caso, hacer en ese sentido. Pero también, en este caso, a la hora de hacer la tesis o el EPS, que hayamos llevado propiamente todo un proceso de investigación metódico en ese sentido. Que el asesor propiamente sepa todos los pasos de la investigación, que no tenga ningún tipo de duda, que nos haya orientado, que nos haya guiado propiamente. Esas son las características de forma en ese sentido, que haya congruencia. Y lo mirábamos en el curso de tesis y ahora se aplica igual aquí al EPS en ese sentido. Que tanto el asesor y el estudiante tengan buena química a la hora de poder transmitir la información, que se puedan comunicar de una forma más profesional, pues, que no haya celos, que no haya ningún tipo de roces o problemas entre ambas partes, pues, en ese sentido. Eso es algo muy importante que se debe tomar en cuenta. Pero también, otra característica de fondo se refiere propiamente a que, en este caso, el lector, es que esto es algo muy importante, entienda y comprenda propiamente qué es lo que nosotros hemos transmitido. Y es aquí a veces donde a algunos EPSistas no mucho les llama la atención esto. Es recomendable, en este sentido, buscar a otra persona que lea mi trabajo que he hecho. En este caso, lea mi EPS. Y que esta otra persona me empiece a preguntar. A veces al estudiante no le gusta que le pregunte. Se siente mal. Se ofende con que alguien le haga preguntas en ese sentido. Y usted se ha dado cuenta en este curso. Yo siempre les digo a ustedes cuáles son las preguntas que tienen, cuáles son las dudas que tienen. Eso es lo que ustedes tienen que hacer, que les estén preguntando. Porque en base a esas dudas usted se va a preparar mejor. En base a esas dudas o sugerencias que les vayan a dar, usted va a tratar de mejorar la presentación de su trabajo. Entonces, esas son las características de fondo. Pero las características de forma. Esas características se refieren a la manera de la presentación del trabajo ya, propiamente. A la forma en cómo usted va a presentar ese estilo propiamente. Aquí tendría que ver mucho la tipografía. La tipografía se refiere propiamente a seguir los parámetros que mi facultad o que mi universidad me solicita. Por ejemplo, el tipo de fuente, el tipo de interlineado, los márgenes. Usted sabe que hay dos tipos de márgenes, márgenes simétricos y márgenes asimétricos. Los márgenes simétricos son los que ya vienen establecidos por el Word. Nosotros abrimos Word, empezamos a escribir propiamente y le damos la orden de impresión y no cambiamos ninguna medida. Y los márgenes asimétricos son en los cuales nosotros sí cambiamos esos márgenes. Y eso usted lo va a hacer a la hora de presentar su informe final. Tiene que manejar el estilo de citación, el estilo de la fuente, la numeración de la página, indicar propiamente, y eso lo vamos a ver en la última clase, los pasos que debe de llevar ese índice, los pasos que debe llevar propiamente cada uno de los capítulos, los pasos que debe llevar propiamente hasta el apartado de la bibliografía, hasta el apartado del abstract o al apartado hasta de las dedicatorias y propiamente agradecimientos de su EPS en ese sentido.
como también hay un procedimiento en el cual propiamente cuando estemos en el examen público nos van a dar cierto tiempo para la defensa. En este un examen de graduación, tanto de tesis como de EPS, pues tarda 1 hora en ese sentido, pero dependiendo la modalidad que se maneje. Y eso lo vamos a ver a más claridad en la última clase. Existen 3 modalidades a la hora de hacer el examen público. El examen virtual, así como podríamos tener nosotros, que la mayoría todavía hacen ese examen virtual. Eso sucedió a raíz de la pandemia propiamente, en el cual las personas se graduaban a través de una computadora, así como estamos viendo. Ustedes podrían ser los examinadores y yo soy la persona que está presentando el EPS y ustedes evalúan y ahí ustedes determinan si se gana o no ese curso propiamente. Luego tenemos la forma grupal, que se maneja mucho en las universidades privadas, también la San Carlos lo maneja, más que todo en los centros regionales, donde se gradúan en grupos, probablemente. Y hay una tercera modalidad, la forma individual, propiamente. Esa es la más hermosa de las 3, probablemente. Es una forma presencial, en el cual usted propiamente está en su facultad, está en el salón y ahí le van a estar haciendo una serie de preguntas, le van a estar evaluando propiamente sobre un proceso de investigación y usted propiamente deberá de responder en un determinado tiempo. O sea, el examen en este caso, el examen de graduación, pues como les digo, tiene una duración de 1 hora, en algunos casos 1 hora y media, pero realmente no pasa de la hora, pues en este sentido. Hay que cumplir cierto procedimiento de protocolo. Aquí entra aspectos de protocolo, aspectos de presentación en ese caso. Bueno, otras características que se debe tomar en cuenta dentro de las características de forma es propiamente, además de la presentación, además propiamente de aspectos de estilo o aspectos de escritura, también tiene que ver mucho esa característica o ese estilo impersonal. ¿Qué se refiere? Como decíamos anteriormente, manejar mucho ese apartado de las reglas ortográficas. Es muy importante que usted de alguna forma saque o aprenda a saber escribir, a no cometer esos errores de ortografía, también a saber presentar, porque muchas personas tienen ese gran problema de propiamente de no saber justificar los trabajos. Por ejemplo, usted lo ve aquí en este documento que lo estamos viendo ahorita aquí, propiamente, que va justificado propiamente a la izquierda, en ese estilo, o está bien centrada, pero algunos no, propiamente. Algunos empiezan a escribir en ese sentido, empiezan propiamente a hacer su trabajo y tal y como les va quedando el trabajo, así lo presentan. No hacen un proceso de hacer una buena presentación en ese sentido. Entonces, hay que tomar muy en cuenta tanto esas características de forma como esas características de fondo, en ese sentido. Bueno, ahora nosotros vamos a ver propiamente ciertas características que debemos de tomar en cuenta a la hora de querer transmitir los datos o a la hora de querer transmitir propiamente la información. Miren, usted está viendo ahorita un video. En este caso, hay una vinculación propiamente entre estudiantes de distintas universidades y de distintas facultades propiamente, en ese estilo. En este caso, hay una alianza entre Universidad San Carlos, hay estudiantes de la Mariano y hay algunos estudiantes de la Rafael Andívar y tienen algún tipo de vinculación con personal del ejército, en ese estilo, para poder transmitir el proceso de información. En este caso es un proceso de reforestación, en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Tiene que haber siempre alguien que coordine. En este caso va a ser los EPCistas, en ese sentido. Aquí se está firmando todo ese proceso. Este es el EPS de algunos estudiantes del área de humanidades. Pero eso es lo que se observó durante el proceso de reforestación, en ese sentido. Pues ahí está todo bien, ahí no hay ningún problema. Todos nosotros ahí estamos observando ese video. Ahora el problema es que hay que transmitirlo en forma escrita.
Todo eso que está pasando en esa actividad hay que presentarle en un documento. Que participaron autoridades, que participaron miembros de la comunidad, que hubo todo tipo de actividad y que en todo proceso pues hubo personas que trabajaron y otras que no trabajaron, pues en ese sentido. Pero hay que saber presentar ese tipo de material. Y eso es lo que nosotros vamos a aprender propiamente, cuáles son esas recomendaciones para poder hacer un buen proceso de investigación o un buen proceso propiamente de presentar ese tipo de datos. La primera recomendación que yo le doy para presentar su tipo de trabajo es la siguiente: claridad. ¿A qué se refiere eso? Claridad consiste en que usted sepa expresar sus ideas y sus conceptos de manera que faciliten la lectura. O sea que en este caso, se recuerda cuando tuvimos la sesión número 2, cuando habían diferentes tipos de informes académicos e informes técnicos. En el EPS, usted tiene que encontrar un punto de equilibrio para que su informe final, propiamente, caiga en la categoría de informe científico, pero que las personas que lo vayan a leer, cualquier persona externa que vaya a leer su trabajo, entienda el trabajo. Si usted lo deja hacer desde el punto de vista científico, lo van a entender únicamente su asesor y las personas que lo van a estar evaluando. Está bien, pues eso es lo que usted quiere, que ellos le den el visto bueno y ellos le dan a la aprobación de su EPS. Pero el EPS también lo tienen que leer otras personas, lo tienen que leer propiamente otro tipo de gente en ese sentido. Entonces, tenemos que saber transmitirlo, tenemos que tener una forma ordenada nuestras ideas, nuestros conceptos, para que las personas que lo vayan a leer tengan una forma lógica y una forma sencilla de entender qué fue lo que nosotros hicimos o qué fue lo que nosotros trabajamos durante ese proceso. Pero a la hora de hacer ese proceso de trabajo, debemos de tomar en cuenta también la forma en cómo vamos a presentar las ideas, la forma en cómo vamos a utilizar ese tipo de vocabulario. Tiene que ser un vocabulario claro y sencillo, sin tanto tecnicismo, sin tanta palabra técnica. Propiamente, aquí es donde algunos dirán la duda, pero entonces, ¿cómo voy a presentar un trabajo científico a mi investigador? O en este caso a la perna. Lo que puede suceder es lo siguiente: que usted le va a entregar un trabajo científico a su perna, un tipo de EPS especializado a esa perna, y usted va a entregar para las personas que lo van a estar escuchando o a las personas que van a leer su EPS, les va a entregar otro tipo de EPS, otro tipo de informe, pues en ese sentido, para que ellos o ellas entiendan en ese sentido. Pero el que a usted más le interesa es el que le van a, de alguna forma, dar el visto en su facultad. Claro, ese es doble trabajo, eso requiere más inversión, pero es lo que algunas personas utilizan para poder transmitir sus ideas en ese apartado. Pero eso ya dependerá propiamente ya de ustedes cómo lo hagan. También es recomendable cuando usted escriba o cuando usted hable, esto sí es muy importante, en este caso, tratar de utilizar un lenguaje propiamente enfocado a su carrera. O sea, usted va a utilizar lenguaje del área de psicología, del área de derecho, del área de ingeniería, del área de humanidades. Va a utilizar el tipo, y ese tipo de lenguaje es el que se aplica en su carrera. No puede utilizar otro tipo de lenguaje propiamente, aunque sea similar o parecido en otra facultad, porque usted no es el experto en esa otra facultad. O sea, por ejemplo, aquí dentro de las palabras en sinónimo y antónimo, en ese sentido. O sea, palabras que son, que se escriben iguales propiamente, pero se escriben de distinta forma, pues en ese sentido. O al revés, pues eso lo vamos a ver más adelante. Y por último, pues a la hora de, propiamente, de presentar o a la hora de escribir, pues la ortografía. Eso es lo que le va a dar buena imagen a usted, que tenga una buena ortografía. Es cierto, tal vez se nos va a pasar más de algún error por ahí. Es normal, pues, en ese sentido. Pero, como lo mirábamos en el tema del marco teórico, que haya una persona externa al cual tengamos nosotros confianza y que se fije en esos detalles. Pero deberíamos de buscar a alguien que realmente
se enfoque a ver esos errores ortográficos que tengamos, tanto ya sea en nuestro anteproyecto o tengamos en nuestro informe final. Muchos solo le dan F7 en la computadora y creen que la computadora se va a encargar de revisar toda la ortografía. A veces hasta la computadora, en este caso, se le puede pasar muchos errores en ese sentido. O a veces nosotros, es tanto que hemos leído y tanto que hemos escrito, que propiamente se nos va a pasar algún error, alguna falta de ortografía ahí. Puede ser recomendable que haya otra persona que revise el material en ese sentido. La ortografía deja o habla muy bien propiamente del futuro profesional. Luego, la precisión, como segunda recomendación. La precisión es una cualidad en la que consiste en que cuando nosotros vayamos a redactar los conceptos o vayamos a presentar el tipo de material, no omitamos nada. Es que ese es a veces el gran problema de algunos. Más que todo lo mirábamos con el tema de la hipótesis, ¿se recuerdan? Condicionan a que la hipótesis tiene que salir tal y como el investigador quiere, o condicionan a que los resultados tienen que ser tal y como yo quería que fueran, no tal como yo los obtuve, sino que tal y como yo quiero que sean, en ese sentido. O sea, estamos condicionando. Y eso de alguna manera es donde los lectores o las personas que nos escuchan van a detectar que estamos improvisando. Ojo en ese sentido. Dentro de la defensa de un examen público no hay que improvisar en ese sentido. Hay que presentar los resultados tal y como nosotros lo hicimos en ese sentido y tal y como nosotros lo obtuvimos en ese apartado. Pero debemos de tener bien claro el qué, el quién, cuándo, dónde y cómo y por qué y para qué. Esas famosas preguntas propiamente. Y eso nosotros la vamos a ir planteando a través de la defensa, a través de la justificación, a través del diagnóstico del problema, a través del marco teórico y lo que vamos a estar viendo ya la otra semana, que sería ese capítulo 3, que sería el apartado propiamente del plan de acción. En el plan de acción tenemos que saber qué vamos a hacer, con quién vamos a trabajar, cuándo lo vamos a hacer, en dónde lo vamos a hacer propiamente. Ahí es donde vamos a ir respondiendo esas preguntas y eso es lo que el lector o la persona que nos va a evaluar quiere propiamente de nosotros. Que seamos precisos, que no andemos sin tantas vueltas propiamente. Como cuando ustedes van a un viaje al puerto San José, ustedes se van por la carretera del Pacífico, toman la autopista Palín y luego toman la autopista al puerto Quetzal. Pero esa es la forma más corta, pues. Pero ustedes se podrían ir por la carretera del Atlántico, llegar propiamente a Puerto Barrios y luego descender por Zacapa, por Chiquimula, pasar por Jutiapa y luego llegar a Santa Rosa para luego llegar al puerto. La forma más larga, pues. No, eso es lo que no se quiere en los GPS, sino que se trata de ser lo más preciso, lo más conciso, pues en ese sentido. Por ejemplo, en mi debo de saber qué quiero, qué fue lo que hice o qué es lo que quiero hacer en mi EPS. En el quién se refiere propiamente con quién trabajé, con quienes estuve propiamente durante esos 3, 6, 9 o 10 meses. El cuándo es cuando empecé a hacer mi EPS. Ojo, recuerden que el EPS se empieza desde que usted tiene esa idea de que va a empezar a trabajar ese tipo de documento. No desde el primer día en que usted está en la empresa, es desde antes. Y eso es lo que usted tiene que plantearle a través de la defensa que usted vaya a hacer. El dónde lo hizo, eso es muy importante, tiene que explicar la empresa, tiene que explicar la comunidad, tiene que explicar propiamente la institución donde usted estuvo trabajando. O sea, usted solo dice, voy a hacer un EPS sobre plataformas digitales y todo estuvo excelente y todo estuvo bien. Sí, pero ¿en dónde lo hizo? Allá en un lugarcito allá de San Marcos. No, tiene que ser lo más claro y lo más preciso en ese sentido. El cómo es como usted lo hizo. Y eso lo vamos a ver allá cuando veamos el capítulo de la sistematización. ¿Qué fue lo que usted hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué fue lo que estuvo haciendo durante usted 3, 6, 9 o 10 meses propiamente? Luego, ¿cuál fue el beneficio para usted y cuál fue el beneficio para la sociedad, para el país y para la universidad, propiamente, con que usted ha hecho ese EPS? ¿Y qué va a pasar si usted no lo hace? En ese sentido. Y el para qué es propiamente es donde usted va a presentar los resultados finales. Donde usted va a hacer ese último capítulo que se llama evaluación, donde usted va a explicar la rentabilidad o la factibilidad de su EPS. Los beneficiados, ¿quiénes fueron? Tanto en la empresa o en la comunidad, cuáles fueron los beneficiados en la facultad o en la universidad, y el más importante, el beneficiado más importante que es usted mismo.
¿Para qué le sirve propiamente haberse graduado? O sea, ¿qué es lo que usted pretende hacer después de graduarse? Pues, en ese sentido. Vamos al tercer consejo. La propiedad. Esto es muy importante. Se refiere propiamente al uso correcto de las palabras, al uso correcto de las frases, al uso correcto de las reglas gramaticales. O sea, saber propiamente, en otras palabras, un amplio dominio del lenguaje. En este caso, tanto el lenguaje escrito como el lenguaje oral que usted vaya a manejar. Aquí se requiere amplios conocimientos propiamente del uso del significado de las palabras. Aquí es muy importante tener a la par un diccionario de sinónimos y antónimos para poder de alguna forma mostrar un tipo de conocimientos relacionados propiamente y tener también un diccionario de mi propia carrera para, si yo tengo alguna duda con alguna terminología o con algún concepto, a través de revisar ese diccionario, pues puedo de alguna forma recapitular o puedo presentar los datos a través de un lenguaje más profesional. Eso es muy importante, un lenguaje profesional, un lenguaje que demuestre que usted tiene amplios dominios del tema. Es que eso es muy importante, lo decíamos anteriormente. ¿De qué me sirve que ese documento tenga 300 páginas si cuando yo lo tengo que exponer no expongo mayor cosa? O sea, solo fue recopilación de datos. No, tengo que demostrar propiedad, tengo que demostrar propiamente de que tengo una versión completa, tanto escrita como oral, y tengo amplios conocimientos, que transmito seguridad. Esto es muy importante, lo que decíamos al inicio de la clase. Muchas personas tienen un trabajo excelente, pero tienen inseguridad a la hora de defenderlo en ese sentido. Pero, la concisión. La concisión se refiere propiamente a tratar de utilizar la menor cantidad de palabras o pensamientos o ideas para poder transmitir propiamente el tipo de información. ¿Qué significa eso? Que a mayor claridad, a mayor sencillez y a mayor precisión, puedo expresar a través de utilizar palabras o términos exactos, ser más detallista, ser más específico. Repito, en los CPS no interesa, o las tesis o cualquier tipo de trabajo académico, no interesa la cantidad de páginas propiamente, sino que la calidad del trabajo. Como les decía propiamente allá en la sesión número 2, ¿cuántas páginas puede llevar mi EPS? Pues más o menos es un promedio entre 75 a 150 páginas. Si yo le quiero poner más, es cosa mía, es ya mi EPS o es mi tesis propiamente. Eso es la forma en la cual yo estoy haciendo conciso, pero tampoco hacerlo muy extenso, pues en ese sentido, porque también eso de alguna forma puede demostrar que, o puede de alguna forma crear algún tipo de suspicacia de que como que alguien me lo hizo propiamente. Porque recuerde que usted está a nivel de licenciatura, está empezando a tener algún tipo de conocimientos especializados de su carrera. Ya en la maestría o en el doctorado, usted se va a especializar a ciertos campos que a usted le interesa dentro de su profesión. Pero de nada me sirve tratar de apantallar o tratar de presentar gran cantidad de documentos cuando realmente no los domino en ese sentido. Luego viene la sencillez. Eso es muy importante. Es la forma en cómo vamos a expresar las ideas, los conceptos y los hechos. No busquemos tanto palabras rebuscadas. Eso es de lo que algunos les cometen ese error. Por ejemplo, esto sucede mucho en los títulos de EPS. Cuando nosotros estamos haciendo el anteproyecto o protocolo, o cuando estamos empezando a trabajar nuestro EPS, debemos de manejar un lenguaje sencillo, un lenguaje propiamente que cualquier persona que lo lea entienda qué es lo que nosotros pretendemos hacer. Ya en el informe final, sí podemos utilizar algún tipo de palabra, si quieren hasta palabra en latín o palabras en otro idioma propiamente, pero ya sabemos que las personas que han leído nuestro anteproyecto entienden el significado. Y es aquí donde es muy importante enfocarse a ese marco teórico en ese sentido. Entonces, la sencillez se refiere a tratar de evitar, en lo mayor posible, palabras rebuscadas. Si las vamos a usar, también tenemos que tener claras bien la definición de esas palabras, porque si no va a pasar eso. Mira, ¿qué significa eso que colocaste ahí en tu título? Fíjate que no sé, a mí solo se me ocurrió la idea propiamente. No,
debemos de tener bien claro ese tipo de lenguaje que vamos a manejar. También saber evaluar la utilización de tecnicismos. Esto es muy importante. Recuerde, usted es el experto, usted es el conocedor propiamente de esa área que está trabajando. Y esos tecnicismos propiamente van a permitir de alguna forma que las personas comprendan a mayor cabalidad sus ideas. Como sexto elemento, la oportunidad. Se refiere propiamente que alguien, en este caso, debe ser oportuno a la hora de transmitir la información. Es precisamente donde entra mucho el proceso, o en este caso, lo que se conoce como propiamente el sentido a lo que estamos diciendo. De que, en otras palabras, se trata de que usted maneje muy bien los signos de puntuación, es decir, las comas, los dos puntos, el punto y seguido, el punto de aparte, o lo que se maneja ahora en la presentación de trabajos, que los párrafos no sean muy extensos. La regla nos indica, bueno, es una observación, pero no es una regla en sí, nos indica que los párrafos mínimo 40 palabras, máximo 75. ¿Por qué? Para no aburrir al lector, no aburrir propiamente a las personas que vayan a leer nuestro tipo de trabajo. Entonces, debemos ser lo más claro, lo más preciso, tener una concisión y una sencillez, pero centrándonos propiamente a esa oportunidad, a utilizar propiamente el uso bien de los signos, propiamente, los signos de puntuación, los signos gramaticales en ese apartado, al igual que a la hora de hablar. Tener mucho las pausas, el proceso de no volver un monólogo propiamente la presentación del tipo de trabajo que estamos haciendo, sino que dar en esa situación el apartado de las preguntas, dar la situación de que participe, que interactúe el público. Bueno, en los CPS, ojo, al igual que en las tesis, el público no puede participar. Ojo en este sentido, ahí hay un dilema. Cuando nosotros veamos el examen público propiamente, los únicos que participan es el asesor, el encargado de metodología y en este caso una tercera persona que es el director o el decano de la facultad, que nos van a hacer esas 3 preguntas o 4 preguntas propiamente. Pero el público que está presente en nuestro examen propiamente solo tiene presencia, no tiene voz y participación. Es sencillamente una persona o un grupo de personas que están escuchando nuestra disertación en ese sentido. Otro aspecto, lo que se conoce como la exactitud. Se refiere propiamente a la exactitud, se refiere al uso propiamente, o en este caso, dar mayor o menor presentación propiamente al contenido. O sea, la exactitud se refiere a que cuando nosotros vayamos a hablar, esté enfocado propiamente al índice. En sentido, que lo que el índice indica propiamente en nuestro trabajo es lo que nosotros vayamos a hablar. Y es lo que a ustedes les van a hacer en su examen público propiamente, donde ustedes les van a hacer una serie de preguntas y se tienen que enfocar a determinadas áreas, no a presentar todo el EPS, solo les van a hacer preguntas específicas. O cuando ustedes tengan que redactarlo propiamente, deben de cumplir a exactitud o o propiamente basarlo en lo que su índice indica. Porque hay algunos que ponen capítulo 1, por ejemplo, diagnóstico del problema, propiamente. Y luego capítulo 2, marco teórico. Y cuando uno va a ver el marco teórico, por ejemplo, ustedes ponen ahí en el índice, capítulo 2, marco teórico, página 40, por poner una numeración. Cuando uno va a la página 40, resulta que ya van 5 páginas del marco teórico. O todavía estamos en el diagnóstico del problema. No coincide lo que dice el índice a lo que está propiamente en el trabajo, o no coincide a lo que ustedes van a estar hablando. Entonces, hay que manejar muy bien esa exactitud en ese sentido. Luego viene el tono y la fuerza. Es propiamente la forma de redactar o la intensidad que el persona, en este caso al autor, le va a dar propiamente a su documento escrito o en este caso a su documento oral, en ese sentido. Ese propiamente la característica de usted. Propiamente esa tonalidad o esa fuerza personal, lo que decíamos anteriormente, ese sello personal que usted le vaya a dar. En este caso, cuando usted hable propiamente, pues tiene que entendérsele, tiene que comprenderse, hablar con un tono claro y fuerte, no gritar, pero tampoco susurrar.
Hay muchas personas que en el examen público, a veces los nervios también afectan, en ese sentido, ojo en ese sentido. Entonces, por eso hay que practicar antes. En este caso, yo los invito a ustedes a sacar cursos de oratoria, en ese sentido, para que cuando tengan que hacer su defensa de su examen público, pues sepan hablar, sepan defenderse. Entonces, en este caso, sacar esos cursos de oratoria, esos cursos propiamente de cómo hablar en público, para que no tengan miedo, porque mucha gente tiene miedo de hacer su examen público. Es que lo va a perder. Vuelvo a repetir, traen un buen EPS, traen un buen proceso de investigación, pero ya no quieren cumplir la última fase de graduarse propiamente o hacer ese examen, porque alguien les metió en la cabecita, les metió la idea de que lo van a perder. Entonces, la gente ya no cree en ellos propiamente. Entonces, el tono y la fuerza es que usted sepa hablar, que sepa propiamente expresar las ideas en ese sentido. Luego, la sintaxis, propiamente. Son partes propiamente ya relacionadas a la gramática, en ese sentido. Es que propiamente sus párrafos o sus oraciones den sentido. Se trata de que usted presente la sintaxis a través de la formación propiamente de lo que usted ha aprendido. Aquí hay que regresar un poco a lo que usted aprendió en básico. ¿Se recuerda ustedes en básico llevar un curso de idioma español? Bueno, bien o mal, eso es otra historia, eso es otra característica. Pero ahí llevaron algún tipo de sintaxis en el cual les aprendieron a hacer procesos de resumen, de sintaxis. Bueno, eso es en teoría, pues. Pero si yo sé que yo ya no me recuerdo de eso, pues tengo que hacer un repaso o tengo que de alguna forma actualizarme en ese sentido. Tengo que cumplir ese proceso de saber redactar, saber propiamente escribir, saber hablar, saber esbozar las ideas propiamente. O sea, la sintaxis se trata de que propiamente pueda yo expresar o pueda yo convertir propiamente las características principales de mi proyecto que estoy presentando, en ese sentido, sea lo más claro posible. Eso es muy importante, eso ya usted lo determinará. Confíe en usted mismo. Confíe propiamente en su trabajo. Usted lo hizo. Aunque usted no tenido que alguien hiciera su EPS o su tesis, por lo menos ahí lo estudia, pues. Usted va a creer o va a confiar en esa persona. Pero tampoco al 100%, pues, o sea, usted estudielo, prepárese, porque es a usted quien lo va a evaluar en ese sentido. Confíe en usted mismo, pues, en ese sentido. La mayoría hacemos el EPS, lo hacemos en forma propiamente original. Confiemos en usted mismo. Vuelvo a repetir, el que tiene que creer en usted es usted mismo. Nadie más va a creer en usted. Su asesor sí va a creer en usted propiamente, porque ha venido trabajando y lo conoce. Entonces, él en algún momento va a decir, confía en vos, hombre. O sea, depende de la confianza depende de la confianza que se tenga. Pues le va a decir, confía en vos o confía en usted propiamente, dependiendo cómo se traten entre ustedes propiamente, o se tratan de tú o de vos o de usted propiamente. Eso ya es la confianza que se tenga. Pero el asesor debe confiar en usted. Pero el más importante es usted. A veces nuestra familia confía en nosotros, nuestros compañeros de la universidad confían en nosotros, nuestros compañeros de trabajo confían en nosotros y creen que somos una persona sumamente preparada, pero nosotros no damos ese extra propiamente. Todos han visto que hemos hecho un buen EPS, que hemos llevado tiempo en hacer el EPS, pero ya nos quedamos en la orilla. Es que me va a salir mal, es que no sé qué vaya a pasar. Ahí donde vamos perdiendo la confianza en uno mismo. A eso se refiere la confiabilidad, creer en usted. Usted es el que hizo el trabajo. Usted es la persona que lo está presentando. Solo usted es el que conoce de eso. Y ahí vamos a ver cuando veamos la última clase que nadie sabe más del tema que usted. Así es sencillo. Luego, la imparcialidad. La imparcialidad se refiere propiamente a que en este caso el investigador va a presentar en forma íntegra y en forma profesional los resultados. Aquí tiene que ver mucho, se recuerda cuando yo les decía lo de mente abierta. Tal vez hay algunos datos que a mí no me parecen, algunos datos que yo no estoy de acuerdo, pero debo de presentarlos. Debo de tener propiamente ese proceso de presentar esos datos sin caer en sesgos, sin caer en errores propiamente. Así como se obtuvieron, así los presento.
aunque yo no estoy de acuerdo. Y eso me va a permitir hacer el otro paso, la recomendación número 12, la objetividad. La objetividad se refiere propiamente que en este caso pueda presentar el trabajo escrito o el trabajo oral propiamente tal y como se tuvieron los datos. Lo más claro posible, lo más objetivo posible. No puedo suponer, no puedo basarme en una subjetividad, no puedo poner ideas de un conocimiento vulgar, no. Tengo que poner propiamente las ideas que obtuve con todo el proceso de investigación. O sea, no tiene lógica. Hice todo un proceso de investigación, hice todo un proceso de redacción, pero cuando voy a hacer la defensa de mi examen público, hablo como cualquier persona, hablo como cualquier individuo, hablo propiamente en base a filmes, a suposiciones. No, tengo que ser lo objetivo, tengo que ser lo claro, lo imparcial. Para eso hice un proceso o utilicé un método científico, para eso utilicé un método, el método inductivo, el método deductivo o cualquier otro método que ustedes hayan planteado. Eso les va a permitir a ustedes tener esa objetividad y les va a permitir tener propiamente ese proceso de congruencia. ¿Y qué significa eso? Que el texto y lo oral tiene que ir congruente, tiene que concordar propiamente y tiene que ser enfocado propiamente a la realidad. Ojo, aquí es donde a veces es fácil detectar cuando algunas personas, y eso lo vamos a ver allá cuando miremos el uso de la inteligencia artificial en los EPS, hay algunas personas que le dan a través de la instrucción de la inteligencia artificial, pero resulta que es fantasioso lo que la aplicación me indica y no coincide con la realidad de Guatemala, no coincide con el entorno donde estamos trabajando, porque está basado propiamente en ideas a través de algoritmos o a través de numeración que me lo indicó la aplicación o me lo indicó el programa, pero no tiene propiamente esa congruencia o ese entorno donde lo he hecho. O sencillamente de otra forma, cuando nosotros copiamos o pirateamos EPS, ahí viene, la verdad, hay una forma muy fácil de detectar que ese EPS está pirateado. Resulta que la persona que va a leer el trabajo sí conoce la realidad, sí conoce la situación. Y nosotros lo que le estamos presentando es el entorno de otro lugar. Por ejemplo, yo quiero trabajar mi EPS en lo que sería el área de Misco, pero resulta que presenta una realidad del área de Petén. Entonces, las personas de Misco van a decir, eso no es aquí usted, ¿de dónde está hablando? Nosotros somos vecinos de Misco y usted nos está hablando de otro lugar. Esos lugares que usted menciona ni existen aquí propiamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese proceso. Y eso nos va a permitir la familiaridad. La familiaridad propiamente es saber redactar tanto el EPS o la tesis a través de un lenguaje que sea afín a los conocimientos. O sea que en este caso su EPS va enfocado a su carrera. Porque sí, esos son uno de los requisitos a la hora de que usted vaya a hacer su EPS. Usted se va a poner a hacer un EPS del área de psicología, del área de económicas, del área de ingeniería, del área de derecho, porque usted es económico, usted es psicólogo, usted es ingeniero, usted es de derecho. No lo van a poner a hacer un EPS de otra carrera. Eso tal vez vaya en las prácticas de nivel medio propiamente, pero aquí no. Usted tiene familiaridad, tiene conocimientos y tiene una veracidad propiamente que lo que usted está presentando o lo que usted vaya a presentar propiamente está enfocado a su profesión. Es aquí también, y esto sí es muy importante, ojo en este sentido, una de las preguntas que le van a hacer en el examen público es la siguiente. ¿Qué aprendió? ¿Qué aprendió en su EPS? Podría ser solo esa pregunta. Y ahí es donde se va a dar cuenta tanto el asesor como el encargado de metodología que usted lo hizo propiamente. Con solo esa simple pregunta, ahí nos vamos a dar cuenta propiamente si usted hizo ese EPS o no propiamente. Ese es el proceso de veracidad. Se va a confrontar eso que usted está diciendo con el documento escrito. Tiene que coincidir y eso nos va a permitir la efectividad. La efectividad propiamente es donde el proceso de investigación o la contribución que usted va a hacer, propiamente donde se va a medir la rentabilidad o la factibilidad de su trabajo. ¿Ese EPS fue productivo? ¿Ese EPS ocasionó algún tipo de impacto positivo o negativo en la comunidad o en la empresa propiamente? ¿Hubo algún tipo de aporte hacia la universidad o facultad? Y lo más importante, ¿hubo algún tipo de aporte hacia usted propiamente? ¿Fue rentable el EPS para usted? Porque de eso se trata, de que usted aprenda en ese sentido, de que usted sepa aplicar lo que le enseñaron en la universidad
a la vida real, porque usted va a ser el nuevo futuro profesional. Usted es el que va a trabajar, ya sea por su propia cuenta o va a trabajar en una empresa, pero de alguna forma va a poder saber ejecutar esos conocimientos. Y por último, la hilación. ¿Qué significa la hilación? La hilación significa, es una acción, un efecto que vamos a impedir o vamos a poder ocasionar algún impacto positivo o negativo propiamente en un grupo. Su EPS va a tener una repercusión en esa empresa, en esta comunidad. Eso sería lo ideal. Se recuerda cuando vimos la sesión número 2, los diferentes tipos de trabajos. Cuando usted hace sus conclusiones y recomendaciones, usted quiere dejar un impacto en esa comunidad, en esa empresa. Habrá empresas que sí le van a tomar en cuenta esas conclusiones y recomendaciones, pero habrá empresas que le van a decir que no. No, realmente estuvo interesante la propuesta que él hizo, pero hasta ahí nada más. Sus conclusiones y recomendaciones no hay mayor aporte en ese sentido. Se trata de que cuando usted haga esas conclusiones y recomendaciones, deje algo interesante, que se pueda continuar ese EPS. Ese es el proceso de la hilación. Se refiere propiamente a que su EPS tenga una segunda o tercera parte, por decirlo de alguna manera. ¿Y cómo podemos tener esa segunda o tercera parte? Ya dependerá propiamente de factores externos. Una forma de poder medir esa continuidad es lo siguiente. Lo ideal sería lo ideal, es que si usted va a seguir sacando una maestría, usted continúe su EPS o continúe su tesis. Entonces podría ser un elemento 1. O 2, digamos, usted terminó su EPS y el otro año vienen otros estudiantes y quieren darle continuidad a lo que usted dejó. Ahí lo estamos viendo, ese proceso de hilación, la continuidad propiamente. Usted dejó el punto de partida para otras investigaciones en ese sentido. Pero eso ya depende propiamente de cómo usted quiera presentarlo o cómo usted quiera de alguna forma cumplir esos objetivos. Bueno, otra cosa que tomar en cuenta a la hora de la redacción es la expresión lingüística. Es importante que aquí usted sepa analizar y sepa elegir de una mejor forma la forma en cómo usted va a expresar sus ideas o sus pensamientos. Y que esto de alguna forma, a la hora de utilizar esta expresión lingüística, pueda tomar una forma literaria. Aquí tiene que ver mucho, propiamente, la creatividad. Tiene que ver mucho el proceso. Esto le va a servir mucho cuando veamos el capítulo de la sistematización, propiamente. La forma como vamos a transmitir esos datos. La forma como vamos a transmitir ese tipo de información. La mayoría utilizan la descripción. La descripción es propiamente en el cual el autor menciona un lugar, menciona un hecho, menciona un grupo de personas o una persona propiamente y menciona o describe una situación, describe un acontecimiento. Pero sencillamente es describirlo. Es presentar lo que yo estuve haciendo durante 3, 6, 9 meses y solo pongo datos generales. Describo qué fue lo que hice. Eso no se maneja mucho en el EPS. Lo que se maneja mucho en el EPS es la narración o la argumentación. La narración se trata de que usted vaya a relatar o usted vaya a escribir una especie como de historia, una anécdota propiamente. Es decir, una historia o una anécdota científica, en el cual usted vaya a presentar los hechos, vaya a presentar las situaciones o relate de una forma más detallada qué fue lo que usted estuvo haciendo durante los 3, 6 o 9 meses. Una forma más detallada. Sepa narrar propiamente. Eso lo vamos a ver a mayor detalle allá cuando veamos el capítulo de la sistematización. Cómo presentar propiamente lo que usted estuvo haciendo durante 3, 6, 9 o 10 meses. La argumentación propiamente se refiere en este caso en el cual usted vaya a saber expresar el razonamiento. En este caso, sepa de alguna forma señalar las características principales de su EPS. Sepa indicar qué es lo que usted comprobó o rechazó. Sepa presentar la hipótesis en ese sentido. Sepa aportar o de nuevos conocimientos. Sepa presentar o sepa de alguna forma fundamentar a través de la terminología, a través del vocablo técnico y científico que usted domina para que las personas comprendan propiamente lo que usted hizo o lo que usted pretendió hacer. Y luego pues viene la exposición, que la exposición se refiere propiamente en el cual usted va a hacer una redacción y en el cual usted va a dar aportes científicos. Esta es la teoría que usted hizo en el marco teórico, ¿se recuerda? Sepa exponer.
sepa de alguna forma relatar cómo usted va a hacer esos hechos concretos, cuáles van a ser los aportes, cuáles son sus ideas, cuáles son sus conocimientos, cuáles son los resultados y lo más importante, cómo comprueba y cómo rechaza esa hipótesis, acción que usted quiere, que usted trabajó durante el tiempo que llevó a hacer su EPS. Eso es el aspecto de la exposición. Sepa expresar en forma lingüística su trabajo en ese sentido. Ciertas reglas elementales, ciertas reglas que usted debe tomar en cuenta a la hora de hacer su proceso de redacción. Se trata de que cuando usted redacte, ya sea en forma escrita o en forma oral, pues siga ciertas reglas. Pues las reglas de gramática, las reglas de sintaxis, las reglas de ortografía y las reglas de propiamente de acentuación, en ese sentido. Tenemos ciertas reglas que usted debe manejar a la hora de redactar su trabajo. Por ejemplo, la semántica. La semántica es una parte, usted sabe que es una parte de la gramática donde estudia propiamente las relaciones entre el concepto y la expresión. Que ese concepto que usted esté manejando lo sepa expresar en ese sentido. Y es aquí donde usted va a utilizar propiamente a la hora de redactar, ojo en ese sentido, yo les recomiendo que utilice por lo menos los siguientes diccionarios. Eso ya dependerá de usted propiamente. Tener a la par propiamente un diccionario de sinónimos y antónimos. Los sinónimos son palabras que se difieren en su escritura, pero que tienen el mismo significado. Por ejemplo, casa y hogar. Eso se escribe de distinta manera, pero tienen el mismo significado. Antónimos son palabras que difieren en su escritura, que significan lo opuesto. Por ejemplo, blanco y negro, en su sentido. O lo que sería alto y bajo. Por eso hay que saber bien utilizar este diccionario de sinónimos y antónimos. Pero también tenemos un diccionario de homónimos. Son palabras con escritura semejante o palabras que tienen un significado diferente. Por ejemplo, dentro del área de las palabras homónimas, hay palabras que se escriben igual, pero el significado es distinto. Por ejemplo, caña. Hay caña de pescar, pero hay caña, la fruta, la caña de azúcar. Y hay que saber en qué momento adecuar o en qué momento saber utilizar ese tipo de homografía. Pero están los homófonos, que son términos de pronunciación igual, pero un significado diferente. Por ejemplo, caso, acaso. Caso con S, que sería un caso jurídico, por ejemplo, o un caso con Z, que sería, por ejemplo, una olla, en ese sentido. O vaya, por ejemplo. Vaya, ahí con doble L, que serían aquellos anuncios gigantescos que usted ve en las carreteras propiamente, en ese sentido, o está la valla con Y, que es para que usted vaya a un determinado lugar propiamente en ese sentido. Y luego están los parónimos, propiamente. Los parónimos son vocablos que se parecen, aunque su significado es diferente. Por ejemplo, acto, propiamente. Tal vez suena igual o parece igual, pero tienen un significado distinto. Depende de cómo nosotros lo estemos presentando. Luego vienen las falacias, ojo en este sentido. Las falacias son muy importantes a la hora de redactar el tipo de investigación que estamos haciendo. Las falacias son razonamientos falsos con apariencia de verdaderos. Lo que decíamos, nosotros dentro de nuestro trabajo de investigación a veces queremos presentar los resultados tal y como nosotros queríamos que fuera. Desde un principio nosotros teníamos en mente que los resultados tenían que ser así. Y cuando hicimos el trabajo de investigación no tuvieron esa forma, pero nosotros los rebuscamos, nosotros los pintamos tal y como nosotros queremos. Esa es una especie como de falacia. Ahí se conocen falacias generalizadas. Por ejemplo, son conclusiones en las cuales yo presento los datos tal y como yo quería. Aunque haya tenido datos distintos, yo los maquillo propiamente a como yo presento. Ese es un gran error a la hora de hacer los EPS. O están las argumentación forzada. Son aquellos donde yo quiero cambiar las palabras, quiero presentar otro tipo de información, pero para que no detecten que realmente yo le hice algún tipo de cambio. Ahí entra mucho la forma de cómo yo voy a construir esos párrafos en ese sentido, en ese proceso. La construcción de párrafos también se refiere a la forma en cómo yo voy a transmitir las ideas, los conceptos, los objetivos y las aportaciones. Tiene que ver mucho propiamente, en este caso,
con una secuencia que yo lleve en los párrafos. Una regla importante, lo decíamos en la clase propiamente, es que los párrafos no son muy largos. Un párrafo entre 40 a 75 palabras. Lo más elemental, lo más importante, o lo que la regla de redacción nos indica, es que el párrafo no tiene que ser más de 40 palabras. Claro, eso lleva práctica. Eso lleva experiencia, pues en el sentido, sintetizar algo a 40 palabras. ¿Te recuerdas cuando vimos los antecedentes del problema? Yo les decía reducir una tesis de 150 páginas a un párrafo de 40. Eso lleva práctica, pues, no es de un día para otro, pues, pero eso es un proceso de redacción y eso es lo que se hace en los nuevos CPS. Ser lo más claro, lo más conciso, pues en ese sentido. Y eso nos va a permitir de alguna forma pues, poder ver propiamente ciertos elementos o ciertos procesos a la hora de cometer o a la hora propiamente de hacer la presentación. Hay ciertos errores a la hora de presentar, por ejemplo, o a la hora de hablar. Yo creo que ustedes también, dicen, a pesar de que yo estoy ahorita con un aspecto de ya estar en un doctorado, pero a veces tenemos ciertos errores a la hora de hablar. Igual ustedes. Por ejemplo, todos tenemos la cacofonía. La cacofonía son vicios en el lenguaje. Consiste en repetir las mismas letras o las mismas sílabas en una frase. ¿Se recuerdan cuando vimos el tema del marco teórico? En la presente investigación estamos haciendo una investigación de tipo investigativo que nos permite investigar lo que otros investigadores han hecho en otras investigaciones. Esa es una cacofonía propiamente. Te da tanto a la forma de escribir como a la forma de hablar, en ese sentido. Una monotonía. Se trata de una uniformidad en que propiamente cansa propiamente que el expositor se centre únicamente a hacer un tipo de presentación. Aquí se detecta la monotonía cuando nos damos cuenta que la persona no domina el tema. Es que empezó con algo y lo repite y se pasa la hora repitiendo lo mismo, pero no pasa de eso propiamente. O cuando se utiliza algún tipo de presentación. Yo les decía a ustedes, y se los recalco nuevamente, cuando ustedes vayan a utilizar una presentación de PowerPoint, jamás la lean. Eso cansa a las personas, eso desespera a las personas. Le transmiten al lector propiamente o le transmiten al público que ellos no saben leer y que necesito que haya una persona que me esté leyendo eso. No, la presentación de PowerPoint solo me sirve de guía, pero yo no la veo. Eso es lo que usted tiene que tener claro. Cuando utilicen una presentación de PowerPoint, no la lean, no la vean propiamente. Sepan ustedes la hicieron propiamente en ese sentido, pero de reojo, eso sí, pues de reojo sí vean en dónde va propiamente, que vaya coincidiendo lo que ustedes están diciendo en ese apartado. Luego viene el aspecto de los barbarismos. Es propiamente donde utilizamos un lenguaje o utilizamos vocablos inapropiados. Es cierto, aquí tiene que ver mucho propiamente cómo entendamos esas palabras. No hay malas palabras, lo que hay son malas expresiones. Por ejemplo, no hay ningún tipo de problema con decir esto, pero todos, por ejemplo, en algún momento hemos escuchado la palabra cerote, en ese sentido. Cerote es un cero grande, así de sencillo. Pero nosotros le damos otro significado, le damos otro tipo de expresión en ese sentido. En este caso tenemos que saber manejar en base a las reglas en el proceso de redacción, porque si no, en este caso estamos cayendo en procesos de redundancia o en pobreza, en problemas de pobreza de lenguaje. Eso es muy importante, no demostrar esa pobreza. Por eso usted tiene que tener ese hábito de la lectura. Mientras más lean, mientras más informados, mientras más actualizados, su vocabulario va a ampliarse más. Existe, dentro de los que son de psicología, nos podrán dar un poco la razón ahorita, existe una tendencia, una hipótesis, que habría que averiguarlo propiamente, que nos indica lo siguiente. El hombre, diariamente, me refiero a hombre, en este caso el macho, por decirlo de alguna manera, para identificar, el hombre utiliza un vocabulario entre 100 a 150 palabras diarias. En cambio, la mujer utiliza más o menos unas 300 palabras. En este sentido, tiene mayor vocabulario. ¿Eso qué ocasiona? Que el hombre debe estar mejor preparado, debe tener mejores hábitos de lectura. Claro, a veces también, eso tiene que ver mucho en la forma como vayamos a transmitir, porque a veces nosotros los hombres podemos decir algo más sintetizado que una mujer que puede utilizar una mayor cantidad de palabras.
Eso es muy debatible, pues, en ese sentido. Y eso es donde vendría propiamente otro vicio, la negatividad, propiamente, que consiste en que voy a plantear mi trabajo, voy a plantear mis conclusiones, voy a aportar o voy a plantear mi EPS, pero yo no lo creo. Eso sí puede suceder, que yo plantee mi EPS o yo plantee propiamente mi trabajo que estoy haciendo, pero yo no lo creo. Sencillamente, así se presentó ese trabajo y así fueron los resultados, propiamente. Así fue como se dio ese tipo de información y así fue como se presentó ese tipo de datos. Pero yo no lo creo, propiamente. Pero tampoco a mí me interesa, propiamente en ese caso, poder expresar o poder aclarar porque ya estoy cumpliendo mi objetivo de graduar en este tiene que ver mucho la idiosincrasia o tiene que ver mucho la forma en cómo usted vaya a presentar ese tipo de material. Es decir, yo, como conclusión que les puedo decir es, crean en ustedes mismos. Eso es lo más importante. Crean en ustedes a la hora de redactar su trabajo escrito y crean en ustedes a la hora de presentar su trabajo. Eso es muy importante. ¿Cómo a ustedes les va a tocar? Y esa ya la vamos a ver la otra semana. La otra semana nos va a tocar que ver el tema de el plan de acción, propiamente. Y el plan de acción, usted tendrá que escribir o tendrá que redactar propiamente qué es lo que va a estar haciendo durante esos 3, 6 o 9 meses propiamente, dependiendo del tiempo que le lleve su EPS, pero tiene que hacer una hoja de ruta, tiene que hacer propiamente un plan estratégico propiamente. Eso es parte de lo que usted va a aprender dentro del desarrollo de su trabajo allá en la empresa, porque allá en la empresa usted va a estar solito, ojo, usted va a estar solo. Es cierto, tiene a su jefe, tiene a sus compañeros, pero ellos creen que usted es la persona que tiene mayores conocimientos que ellos, teóricos, conocimientos teóricos. Ellos tienen más conocimientos prácticos. Se trata de que haya un punto de equilibrio. Esa teoría que usted trae me va a ayudar a que la práctica que yo tengo en la empresa la pueda ejecutar de una mejor forma. Y a usted también le va a ayudar, porque la teoría que usted tiene la tiene que aplicar a la práctica. Y por eso, ejercicio práctico supervisado. Tiene que encontrar un punto de equilibrio. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda que ustedes quieran decir? Escucho sus dudas, sus preguntas. Como les indico, la otra semana ya vamos a entrar a lo que sería el capítulo 3 del EPS. Vamos a ver el plan de acción, esa hoja de ruta, cómo usted debe de programar y cómo usted debe de calendarizar cada una de las actividades en base al diagnóstico del problema para que usted pueda solucionar el o los problemas durante los 3, 6, 9 o 10 meses que le lleve su EPS. Eso es lo que vamos a estar viendo. Sí va a haber clases el otro sábado, el sábado 16, pero sí vamos a tener clases en ese sentido, por favor, para que no haya ningún tipo de problema. No sé, ¿alguna duda, algo que usted tenga al respecto? Escucho, ya sea por el chat o por el micrófono. A ver, Dwight, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ninguna duda. Bueno. Mildred, ¿alguna duda? Ya sea por el chat o por el micrófono. Igual Laura, Luciana, ¿alguna pregunta que usted tenga? Aprovechen, saquen dudas, no tengan miedo. Disculpe, pues solo es para, como que le dijera yo, expandir un cacho el tema, perdón. Y por ejemplo, podríamos verificar todo lo que lleva estos lineamientos del ejercicio práctico de PS, pues en mi caso me intriga todo lo que ha de llevar a cabo, porque en lo que yo llevo de estudios, pues gracias a Dios me estoy adelantando a dichas oportunidades donde estoy aprendiendo gracias a extracurriculares USAC, porque definitivamente yo en la universidad aún no estoy, yo estoy terminando, este es mi último año de mi carrera de diversificado perito contador. Ya como lo vi el día inicial, pues me pareció un tema muy profundo y algo que está a otro tipo de nivel. En el caso como lo he explicado, le agradezco bastante porque
en realidad, como lo podrían explicar otros docentes, quizás hasta uno de dicho nivel le hace más dificultad de lograr entender. En mi caso he entendido bien, se me ha complicado, pero me estoy preparando para algo futuro y solamente es un comentario para agradecer. Bueno, Y Dwight. solamente... Sí. Pues en este caso, Dwight, me sorprende porque usted está en perito. No sé si este año se gradúa de perito. Así es, este año me gradué de perito contador. Y o sea, yo cuando vi la primera vez el ejercicio PS dije yo, me han comentado que eso es ya hablamos del quinto semestre de la universidad sexta, entonces vamos a No. averiguar cómo, o no sé, la verdad, vamos a averiguar cómo es la temática de dicho procedimiento para yo poder avanzar y ya en un futuro no se me facilite, sino que ya tenga el conocimiento necesario. Pues tendría que haber dos cosas. Uno, pues lo del EPS se ve allá después de haber cerrado Pendon, después de 5 o 6 años de estar en la universidad, en ese sentido. En este caso, usted va a entrar en el 2024 a la universidad. Podríamos estar hablando de que usted podría estar haciendo su EPS en el 2030. En ese sentido. Son 6 años por lo menos. Aquí viene la situación. Ojalá usted pudiera guardar este tipo de videos, porque sí le va a servir mucho para cuando empiece sus trabajos de investigación en los primeros semestres, en ese sentido. Ese tipo de información le va a servir mucho para presentar trabajos de calidad en la universidad. Bueno, dependiendo en dónde usted vaya a seguir, pues, y dependiendo de qué tipo de personas le estén pidiendo ese trabajo de investigación, o los compañeros que tengan. Pero su EPS, si usted lo va a hacer propiamente, o si usted va a hacer tesis propiamente en ese sentido, esa data en el 2030. Ya les hace falta más o menos unos 7 años en ese sentido. Dwight, yo lo felicito, pues en ese sentido, estar en este curso, pero no le hubiera recomendado llevarlo, porque hay mucha terminología que usted no la entiende. Se lo digo con todo respeto, Dwight, por favor no se va a molestar. Muchas gracias, no tenga pena. Uh-huh. Esto va más que todo para personas que ya están a punto de culminar sus estudios universitarios. Hay muchas cosas que usted tal vez no las ha entendido, y entonces debe tener claro lo que quiere hacer, en este caso con su tema o su proyecto de investigación. Si esto hubiera sido realmente un curso en el cual sirviera para ya hacer su EPS, pues desde un inicio lo hubieran votado, porque usted primero no está escrito en la universidad. Pero aquí, en este caso, en este curso libre que está ahorita, es bienvenido. Siga con este curso. Esto le va a ayudar propiamente en su vida personal, le va a ayudar para cuando usted ingrese a la universidad, ya sea a la Universidad San Carlos o a las privadas, propiamente, no importa, para que usted sepa hacer trabajos de investigación. Le va a servir en ese campo. Y espero ser un pequeño granito de arena en su vida profesional. Ojalá pudiera verlo, no sé, pues eso ya dependerá de Dios. Ojalá verlo ya dentro de 7, 8 años, cuando usted esté haciendo su EPS, a ver si se recuerda de uno, pues en ese sentido. Entonces, yo lo felicito, Dwight, en el sentido, por estar dentro de este curso. No es el curso para usted, o era mejor llamado el curso de tesis, pero ya está en el curso de EPS, ahora continúa. No hay ningún problema en ese sentido. Eso le va a servir porque si usted gana este curso, le van a dar un diploma de la universidad y eso le va a servir en su currículum, en su historial de vida, propiamente. Exactamente, y le agradezco a usted también la oportunidad, o sea, de poder enseñarnos de tal manera. Entonces, un granito de arena que voy a guardar y como dice usted, que lo voy a recordar así, de docentes de la Facultad de Ingeniería de USAC, me han estado enseñando, porque el otro año ya voy a estar entrando en dichos aposentos, entonces deseo prepararme bien con anticipación porque mis sueños y mis metas son altas, entonces ¿Qué quiere no seguir me estudiando? apresuro desde ahora, sí, o sea, no apresurarme en el sentido, y lo voy a hacer mal, no, apresurarme con la estabilidad emocional y la capacidad intelectual para lograr lo que yo deseo. Entonces, ¿Qué va a estudiar, Dwight? yo voy a seguir estudiando auditoría y contaduría pública. En administración, en económicas. Uh-huh. De lunes a viernes de 6 a 9 de la noche. Pues ya hace falta que me diga que tiene el horario del otro año. Sí. Usted va a ser la primera generación que va a regresar nuevamente a las aulas, en la zona 2. ¿En zona 2 se va? Aquí en Sololá. Entonces Sololá. Bueno, en este caso Sololá. ya
En Centro Regional de Sololá. Sí, sí, sí. Aquí voy a estudiar en la tipo federación. Ahí es Ah, donde están impartiendo las clases. bueno, entonces yo le deseo lo Muchas mejor, Dwight. Le deseo lo mejor. gracias. Ujú. Ya. ¿Algo más? A ver, Laura, Mildred, Luciana, algo que ustedes quieran decir. Ya sea, por favor, les recuerdo a aquellos que están pendientes de la tarea. Les pido, recuerden que tienen hasta el 17 para poder hacer esa tarea. No les voy a dejar ninguna otra tarea. Ya a principios de octubre les voy a colocar la tarea número 2 y de una vez el examen final para que ustedes lo puedan hacer. Y mientras más rápido lo hagan, más rápido entrego yo los cuadros y más rápido le llegan sus diplomas. Pero eso ya depende de ustedes, propiamente en ese sentido. Aquí por la clase de ustedes se redujo, son más o menos como están inscritos, más o menos unas 45 personas, pero solo participan en la clase alrededor de 8 o 9 personas. Entonces, el diploma los va a llegar lo más rápido posible porque no es tanta la cantidad de estudiantes en ese sentido. Entonces, si no hay dudas, no hay preguntas, nos estamos viendo entonces de la próxima semana con lo que sería ya el capítulo 3, propiamente, cómo hacer el plan de acción, cómo hacer propiamente la hoja de ruta para poder hacer su EPS en ese sentido. Bueno, entonces, éxitos, triunfos y bendiciones, y nos vemos dentro de 8 días. Feliz noche, un gusto. Igualmente.